Continuamos entonces estas reglas. Hemos llegado hasta la regla quinta, pero ya hemos explicado también la regla 13. Hemos visto 4 reglas de práctica cristiana que atacaban en ese momento los protestantes, los evangélicos, que San Ignacio dice que hay que alabar y hay que vivir. Vamos ahora a otras 4 reglas que expresan como la religiosidad popular de aquel tiempo. Fíjense que así como las reglas anteriores de los votos, de la confesión, de la Eucaristía, son reglas que siguen teniendo funcionamiento y siguen teniendo validez para la Iglesia, en estas 4 reglas que vamos a leer ahora, algunas cosas se han envejecido y han nacido otras devociones. Pero San Ignacio dice, si las ha aprobado la Iglesia, alabemos. Miren lo que dice la 6ª regla. Alabar reliquias de santos, haciendo veneración a ellas y oración a ellas. Alabar estaciones, peregrinaciones, indulgencias, perdones, cruzadas y candelas encendidas en las iglesias. Como ven ustedes, aquí hay cosas que siguen teniendo validez y otras que ya la devoción ha bajado mucho. Por ejemplo, ¿qué cosas siguen teniendo validez? Por ejemplo, las peregrinaciones. A mí me llama la atención, ahora precisamente, en estos meses. Yo he hecho el camino a Santiago. Es increíble en esta Europa, pues en que mucha gente está dejando la fe, los miles y miles y miles de todos los países del mundo que uno se encuentra en la peregrinación. La devoción que tiene la gente, ir a peregrinar a Jerusalén, ir, por ejemplo, al Cristo de Esquipulas, sigue teniendo validez, si se hace de verdad con fe, ¿verdad? ¿Qué otra cosa sigue teniendo validez? Candelas encendidas en la iglesia. En todas las iglesias, se fijan ustedes, ¿por qué? Porque se hace con mucha fe y la iglesia enciende una candela como que quiere hacer una oración permanente por esta intención. Señor, cuida a mi hijo que están los exámenes a ver si tiene o no tiene COVID. Y encendemos una candela como una oración permanente. Hay otras, en cambio, que no tienen la misma validez. Las reliquias de los santos hoy día, alguna persona puede tener devoción, pero otras no. Alabar estaciones. En aquel tiempo había algunas iglesias que eran estaciones privilegiadas, a las que había que visitar particularmente. Hoy uno puede visitar esta iglesia o esta otra sin problema especial. Las indulgencias, hay devoción, hay gente que tiene devoción a las indulgencias, otros pues que no tenemos tanta devoción a las indulgencias, pero es una cosa que está puesta por la Iglesia, la alabamos. Lo mismo cruzadas, eran unos permisos especiales que daba la Iglesia para abstenerse de las penitencias en Cuaresma. Hoy día eso no tiene tanta validez. Sin embargo, hay otras cosas que sí las tienen. Vean ustedes qué devoción da a la gente todas las cadenas que tenemos de la Divina Misericordia. Para confiarse en la Divina Misericordia aparecen otras costumbres alabadas por la Iglesia que sí tienen validez. 7ª regla. Alabar preceptos acerca de ayunos y abstinencias, así como cuaresmas, 4 témporas, vigilias, viernes y sábados, asimismo penitencias no solamente internas sino externas. Nosotros no tenemos la misma devoción que teníamos antes a los ayunos y abstinencias, pero la Iglesia
en algunos momentos, como es en la Cuaresma, recomienda hacer algún sacrificio. Sin embargo, por ejemplo, las 4 témporas, eso ya no tiene tanta devoción la gente y casi ni se conoce qué es. Son las 4 estaciones en que había unas oraciones especiales, ¿verdad? Vigilias, eso sí tiene devoción entre nuestro pueblo. La vigilia de Santiago Apóstol en Lloro tiene gran devoción para la gente. O la vigilia en Sonaguera del 15 de agosto para honrar a la Virgen Santísima, sigue teniendo validez. Las penitencias internas, ¿qué es la penitencia interna? El dolor que tengo yo internamente, Señor, perdóname, eso que hice no está bien. Eso es la penitencia interna, el dolor que tiene uno interno en el corazón de los pecados. Y la externa, ¿qué es? Bueno, hoy voy a dejar de desayunar porque quiero pedirle al Señor que me conceda esta gracia. Eso sigue siendo válido. San Ignacio lo recomienda incluso en los ejercicios, aunque no tenga la misma validez de antes, que antes había procesiones de penitentes golpeándose. Eso hoy día ha caído en desuso. 8ª regla: alabar ornamentos y edificios de iglesias, asimismo imágenes, y venerarlas según lo que representan. Qué bien se expresa San Ignacio. Nosotros no le tenemos devoción tanto a esa madera que forma la imagen de la Virgen, sino a lo que representa. Me recuerda a la Madre de Jesús, a mi madre, a la que tengo yo un cariño especial. Esto sigue teniendo una gran validez ante los ataques que tienen, por ejemplo, de todas las sectas protestantes o evangélicas, que algunas hasta queman las imágenes, ¿verdad? 9 regla, la 9ª: alabar finalmente todos los preceptos de la Iglesia, teniendo ánimo pronto para buscar razones en su defensa y en ninguna manera para impugnarlos. Aquí lo importante en estas devociones es asegurarse si tienen la aprobación de la Iglesia. Si la Iglesia con esta devoción se ha comprometido. Por ejemplo, hay gente que tiene que levantar el espíritu de alguien que mataron en el camino tal. Bueno, esa es una cosa que no tiene la aceptación, no tiene la bendición de la Iglesia. Es una práctica un poco ya supersticiosa. Asegurémonos cuáles son las devociones que tienen la garantía y el visto bueno de la Iglesia. Hasta aquí hemos visto todas las reglas que se refieren a cosas, usos, actividades de la Iglesia. Vienen ahora 3 reglas que ya se refieren a las relaciones dentro de la Iglesia, sobre todo con las autoridades en la Iglesia. La primera, con las autoridades de los obispos, del Papa, ¿verdad? Las autoridades que tienen los que enseñan en la Iglesia, los que han estudiado, los teólogos, los escrituristas, los moralistas, y también hay una tercera autoridad en la Iglesia, los santos, porque con su testimonio de vida tienen una autoridad moral especial, ¿verdad? A ver qué nos dice San Ignacio sobre nuestra actitud hacia las autoridades, diríamos los obispos, los sacerdotes, no digamos nada el Papa, ¿verdad? Leamos lo que dice, para ver cómo tenemos nosotros que componernos con ellos. Debemos estar más dispuestos a aprobar y alabar constituciones, recomendaciones, como igualmente costumbres de nuestros mayores. Aquí cuando habla mayores se refiere a autoridades. ¿Qué son constituciones? Determinaciones que dan las autoridades. ¿Qué son recomendaciones? Está recomendando cada vez que
Habla el Papa, por ejemplo, atendamos a los refugiados, no dejemos que se mueran en las pateras ahí en el mar y esté sembrado de cadáveres. Atendamos a los migrantes. Recomendaciones, ¿verdad? Y luego viene costumbres, modo de vivir de las autoridades. Y dice San Ignacio, en principio, aprobemos y alabemos estas cosas. Fíjense la frase siguiente, porque aunque algunas no sean o no fueran válidas, hablar contra ellas, predicando en público o hablando delante del pueblo sencillo, engendraría más murmuración y escándalo que provecho. Aquí ya viene una cosa que algunos de nosotros a lo mejor cuestionaríamos. Imagínense que la forma de vivir de un sacerdote, de un obispo, no es la correcta. Entonces, ¿no hablamos de ella? ¿La dejamos así nomás para no escandalizar al pueblo? San Ignacio en ese punto es cuidadoso y dice, fíjense, de manera que así como hace daño el hablar mal de los mayores en su ausencia a la gente sencilla, así puede hacer provecho hablar de las malas costumbres a esos mismos superiores que pueden remediar. Regla de San Ignacio. En primer lugar, no hacer demagogia con los fallos de las personas de la Iglesia. Y enseguida hablar de ellas, criticarlo, no hacer demagogia. Reconocer lo que sea verdad. La verdad no se puede negar. Y sobre todo, procurar remedio. ¿Cómo arreglo yo esto? ¿Con qué tengo yo que hacer? ¿Con quién tengo yo que hablar para remediar este escándalo en la Iglesia? Todo el problema, fíjense ustedes, de la pederastia en la Iglesia, que ha hecho tanto daño. ¿Verdad? Hay una frase en esta regla que conviene que la tengamos claro, que ya no es válida, y dice así: se indignaría el pueblo contra sus superiores temporales o espirituales. Esto sí que es... O sea que San Ignacio identifica a las autoridades civiles y a las autoridades religiosas. Y quiere decir que estas reglas son válidas también para las autoridades civiles. ¿Qué les parece a ustedes? Tengan en cuenta que San Ignacio vivía un tiempo histórico en que no había división entre la Iglesia y el Estado. Era lo que se llama la época de cristiandad. El Estado estaba para apoyar y defender a la Iglesia y hacerla obedecer todo lo que decía la Iglesia, incluso con la Inquisición. Imagínense qué errores se cometieron en aquel tiempo. Aquí hay que decir claramente que ya no estamos en ese momento histórico. Hay una clara separación entre la Iglesia y el Estado. Por lo tanto, las reglas para sentir con la Iglesia son válidas para la Iglesia, no para el Estado. Para el Estado está toda la teología moral, están todas las leyes civiles, la libertad. De manera que no podemos hacer válidas las reglas para sentir con la Iglesia, como en tiempo de San Ignacio también a la autoridad civil. Eso ya no tiene validez. Pasemos rápidamente ahora a la autoridad intelectual en la Iglesia, diríamos. Miren lo que pone San Ignacio. La vamos a leer. Tienen el papel, léanlo ustedes conmigo. Alabar la doctrina positiva y la doctrina escolástica. Porque así como es más propio de los doctores positivos, San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio, mover los afectos para amar y servir en todo a Dios nuestro Señor,
Así es más propio de los escolásticos, Santo Tomás, San Buenaventura, el definir o declarar para nuestros tiempos las cosas necesarias a la salvación eterna y para declarar más todos los errores y los engaños. Porque los doctores escolásticos, como son más modernos, no solamente se aprovechan de la verdadera inteligencia de la Sagrada Escritura y de los santos doctores positivos, sino que también, por estar iluminados y esclarecidos por la virtud divina, utilizan los concilios, cánones y constituciones de nuestra Santa Madre Iglesia. Como se puede ver, esto ya no tiene validez. Esto fue en el siglo XVI, en que la escolástica era, diríamos, el último grito de la teología, era la teología actual. Hoy día ya la escolástica no es la teología actual, no es la teología del Vaticano II. Ya no tiene validez, aunque ha hecho sus aportes que la Iglesia tiene en cuenta a lo largo de los siglos, ¿verdad? Pero nosotros ahora nos toca hacer caso a las teologías del Vaticano II. Pero sí tiene esta regla de San Ignacio un gran valor. ¿Saben por qué? Porque San Ignacio valora todas las teologías y sabe sacar el punto positivo de cada una de ellas. La teología patrística, que era anterior a la escolástica, de todo el primer milenio de la Iglesia, dice San Ignacio que es muy buena para mover los afectos. El breviario de los sacerdotes tiene cantidad de lecturas de los santos padres y no se pueden ustedes imaginar qué belleza se encuentra uno después de 1500 años en esas lecturas. Le enseñan, le alimentan la fe a uno. O sea que San Ignacio sabe ver en todas las teologías lo que tienen de enseñanza, lo que me ayudan para ir a Dios. Ojalá nosotros tuviéramos también en el siglo XX y con las teologías del Vaticano II esa amplitud para valorar el pluralismo teológico y agarrar de cada uno lo que tiene de bueno y no precisamente para atacarlo, condenarlo, echarlo fuera de la Iglesia. Eso sí es una lección permanente de San Ignacio. Y otra lección de esta regla de San Ignacio: la teología ayuda a nuestra formación. No podemos vivir nuestra fe con el trajecito de la primera comunión, con el catecismo que aprendimos en la primera comunión. Tenemos que seguir leyendo, formándonos. Eso es otra lección permanente de San Ignacio. Y sigamos a la regla 12. La tercera clase de autoridad en la Iglesia, la santidad. Miren la regla que pone San Ignacio. Debemos guardarnos de hacer comparaciones de los que estamos vivos con los santos del pasado, porque no poco se yerra en esto, es a saber, en decir, este sabe más que San Agustín, este otro es más santo que San Francisco, este otro es un San Pablo en bondad y en santidad. Los santos tienen autoridad en la Iglesia. El ejemplo de su vida es algo permanente para nosotros. Yo creo que muchos de ustedes a lo mejor le tienen gran devoción a San Pablo y ha alimentado su fe, les ha ayudado para seguir adelante. Como hoy día, el ejemplo que nos ha dado a todos, por ejemplo, Monseñor Romero, o por ejemplo, tantos santos actuales que han dado su vida por su fe. Alberto Hurtado no dio la vida por la fe, pero es un modelo de compromiso social, de
hombre promotor de los ejercicios espirituales, organizador de sindicatos, fundador de revistas, director espiritual consumado, que ha fomentado vocaciones y dio vocaciones. Los santos siempre nos ayudan. Lo que pasa que no todos tenemos que ocuparnos y tener devoción a todos los santos, ¿verdad? Tenemos este santo, le tengo devoción, este otro le va a ayudar a otro, pero a mí ni hacer comparaciones ni ponerse a discutir. A cada uno escoge aquel santo que le da devoción y que le acerca a Cristo. Con esto hemos terminado todas las reglas referentes a lo que podemos vivir en la Iglesia, lo que nos ayuda en la Iglesia, las prácticas en la Iglesia, las autoridades en la Iglesia. Y son las reglas que compuso San Ignacio en París. Vamos ahora a las reglas que compuso en Roma. Son 5 reglas. Fíjense que aquí ya no las vamos a leer, se las dejo para que las lean ustedes. Pero sí, vamos a dar unos puntos concretos sobre estas reglas, porque son importantes. En estas reglas fueron ocasionadas por un predicador que se inclinaba mucho a los protestantes, era un predicador romano, y San Ignacio se dio cuenta del daño que estaba haciendo. Todas estas 5 reglas no están dirigidas a todos los fieles y a todos los que hacen ejercicios, sino a aquellos que tienen que enseñar teología o que tienen que predicar. Y les da unas cuantas recomendaciones importantes. Como les he dicho, estas 5 últimas reglas están escritas en Roma. Son de la 366 a la 370. Sobre todo, tocan puntos que también tocaban los protestantes en aquel tiempo. ¿Cómo se relaciona la fe y las obras? ¿Cómo se relaciona la gracia de Dios con la libertad? ¿Cuál es la predestinación? ¿Hay que servir a Dios por amor y no por temor? Eran temas en aquel momento candentes e importantes de la teología protestante. Hoy día no tienen tanta validez. Fíjense que en la última reunión ecuménica de teólogos protestantes y católicos, concretamente luteranos y católicos, se ha llegado a un acuerdo en el modo de entender todo el problema importantísimo de la justificación de la fe y las obras. Hay un acuerdo. Se ve que unos acentúan más esto, pero no niegan esto. Se ha llegado a un acuerdo. Por eso, estos temas hoy día no son de tanta actualidad. Hay otros temas que sí serían de actualidad, como por ejemplo, ¿qué temas puede ser de gran actualidad? Pues la relación que hay entre la promoción de la mujer y toda la ideología del género, por ejemplo. Es que para ser muy avanzada y ser una mujer actual, tengo yo que fomentar y promover el aborto. Es que están unidas las dos cosas, la promoción de la mujer y esto. Es un tema hoy día apasionante. Segundo tema, por ejemplo, la salvación de las religiones. ¿Cómo se salva y por qué se salva un musulmán? Y no solamente me salvo yo como cristiano porque creo en Cristo y los cristianos. Otro tema apasionante. Otro tema. ¿Cuál es la relación entre el pecado personal y el pecado estructural? ¿Qué importancia tiene? Hay temas hoy día teológicamente más importantes para los que valdrían estas reglas.
Pero estos temas concretos que se ponen aquí, hoy día ya no nos matamos por ellos, ¿verdad? Como en aquel tiempo, sí, hubo guerras de religión. Entonces, ¿cuál es la recomendación fundamental cuando lean ustedes estas reglas? La recomendación fundamental es la siguiente: tener mucho cuidado en el modo de hablar y comunicar de estos temas delicados. Háblese de tal forma que el pueblo sencillo no caiga en error, no entienda mal las cosas. Eso sí. Por eso hay que prepararse bien. Por eso el que hable de estos temas tiene que hablar con un gran cuidado, con una gran preparación, porque su influjo puede ser grande. Y San Ignacio, pues tiene siempre a los pobres en su corazón, ¿verdad? Que no los desconcertemos, que no los desorientemos, que no los confundamos. Esa sería la regla fundamental y lo que San Ignacio nos recomienda en estas últimas 5 reglas, dedicadas a los que enseñan. Terminamos aquí. Solamente para decirles que el tema y la relación con la Iglesia es muy actual. Fíjense la cantidad de gente que se ha salido de la Iglesia con ocasión, por ejemplo, de los malos ejemplos de los sacerdotes con todo el problema de los abusos sexuales. Echen una vista aquí a Honduras, la cantidad de gente que se ha cambiado de iglesia. Es decir, es un tema, el tema de la Iglesia, muy actual. Tenemos que fomentar, cuidar, alimentar nuestro sentido de la Iglesia. Tenemos que procurar que no se separe nuestra fe en Cristo de nuestro sentido de Iglesia. Tenemos que recordar siempre, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, donde hay Iglesia, yo estoy en medio de ellos. Pidámosle al Señor que en nuestra vida, sobre todo en los momentos difíciles, cuando tengamos un problema con un sacerdote o con un obispo, a lo mejor, yo ya me marcho, aquí no se puede en la Iglesia. Es la reacción que muchos han tenido. Pidámosle al Señor tener un sentido profundo de Iglesia, amar la Iglesia, y solamente ama la Iglesia aquel que es capaz de sufrir por ella. El que no sufre por la Iglesia todavía es un niño en su sentido de Iglesia. Como lo mismo pasa que en la fe. El que no pasa por la cruz no es un cristiano maduro. Y termino con el ejemplo de San Ignacio. ¿Escribió esta regla San Ignacio porque tuvo una relación fácil con la Iglesia? Fíjense que no. Hasta la cárcel lo metió la Iglesia varias veces, tanto en Alcalá como en Salamanca, y en París tuvo dificultades y amenazas de que lo iban a castigar por los ejercicios espirituales. Y sin embargo, San Ignacio conserva un cariño y una fidelidad grande a la Iglesia. Él quiere cambiar y mejorar la Iglesia, pero no como Lutero, que se salió de ella para ver si la solucionaba el problema, sino quedarse en ella desde dentro, ser capaz de ser fermento para que tengamos una Iglesia, como decía San Pablo, sin mancha ni arruga. Esa Iglesia que es la esposa de Cristo, que es nuestra madre y que es el alma, cuyo espíritu, el Espíritu de Dios, es el alma de la Iglesia.